Reacción. ¿Cuánto calor se libera en la producción de un mol? ¿Cuánto calor se libera en la producción de 4.03 gramos de sustancia? ¿Cuánto calor se libera cuando 186 gramos de sustancia reaccionan? Los primeros tres son básicamente estequiometrías de sustancia a calor. El primero es de cantidad de sustancia, los otros dos de masa. El último nos dice qué volumen total de gas de hidrógeno necesario para llenar el Hindenburg era, bueno, nos dan el volumen, la presión y la temperatura del sistema. Con eso deberíamos poder calcular la cantidad de sustancia y con la cantidad de sustancia determinar la cantidad de calor generada. Entonces, básicamente tenemos los problemas típicos de estequiometría contra calor de reacción. Para resolver esto, vamos a aplicar dos técnicas. La primera que voy a aplicar es factor de conversión. Entonces lo que voy a hacer es ir copiando pregunta por pregunta y también la ecuación química pregunta por pregunta para no tener que ir subiendo y bajando. Entonces vamos con el primer enunciado. Vamos a comenzar como si se tratara de un problema de estequiometría moles a masa. Escribimos el dato que nos dan, un mol de la sustancia clave, que en este caso es agua, multiplicado por, dado que ya está en moles, ejecutamos el ratio estequiométrico, pero el ratio estequiométrico nos va a estar dado entre moles de dos sustancias, sino entre moles de la sustancia clave y moles de reacción. Los números estequiométricos serán un mol de reacción por definición para la ecuación química y para el agua tendríamos 2. Luego, en el siguiente factor de conversión tendríamos la relación que va desde una mol de reacción a la cantidad de calor en esa mol de reacción, o sea, entre kilojulios de reacción. Y los kilojulios de reacción son el valor que aparece en la entalpía estándar de la reacción en la ecuación química balanceada, lo cual nos permite ejecutar el análisis dimensional. Mol de agua que multiplica, mol de agua que divide, mol de reacción que multiplica, mol de reacción que divide. Y el resultado se expresa en kilojulios de reacción. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Este 1 me marca las cifras significativas, pero lo puedo ignorar operativamente. Así que simplemente es dividir 500 entre 2. Entonces, la mitad de 500 es 250. La mitad de 70 es 35 y la mitad de 2 es un 1. Así que el resultado será 6, será 8 y será 2. O sea, 286 kilojulios de reacción. Ahora vamos con el siguiente escenario. Nuevamente teniendo en cuenta la ecuación química. ¿Cuánto calor se libera cuando 4.03 gramos de hidrógeno reaccionan con exceso de oxígeno? Vamos a comenzar este escenario como si se tratara de un problema de estequiometría de masas. Comenzamos escribiendo el dato que nos dan, 4.03 gramos de la sustancia clave, que en este caso es hidrógeno, H2. En el siguiente factor de conversión relacionaremos los gramos de H2 con los moles de H2. El mol lleva la unidad teórica y los gramos corresponden al valor de la masa molar, que para el hidrógeno sería 2 veces 1.01, o sea 2.02. Una vez que lo tengo en moles, puedo plantear el ratio estequiométrico entre los moles del hidrógeno y los moles de reacción. El mol de reacción es 1 por definición y los moles de hidrógeno son su número estequiométrico, o sea un 2. Posteriormente, relacionamos un mol de reacción con la cantidad de calor que genera una mol de reacción, es decir, menos 752 kilojulios de reacción. En este punto podemos hacer el análisis dimensional. Gramo de hidrógeno que multiplica, gramo de hidrógeno que divide. Mol de hidrógeno que multiplica, mol de hidrógeno que divide. Mol de reacción que multiplica, mol de reacción que divide, se cancela. El resultado se expresa en kilojulio de reacción, que es lo que pretendemos calcular. Y por lo tanto lo único que quedaría es operar esta aritmética. Aquí sí usamos la calculadora. 4.03 por menos 572 sobre, abre paréntesis, 2.02 por 2. El resultado a tres cifras significativas será de
menos 571 kilojulios. El resultado es bastante cercano, pues porque multiplicando tenemos casi un 4 y dividiendo sería 2 por 2, 4. O sea, dividiendo tenemos 4.04 y multiplicando 4.03. Lo que casi se cancelaría, pero en este punto podemos notar que igual hay una desviación en la última cifra significativa. Así que, de todas maneras, la diferencia es medible. Vamos con el tercer enunciado. Y copio la ecuación química. ¿Cuánto calor se libera con 186 gramos de oxígeno? Entonces es básicamente copiar esta misma secuencia, pero en lugar de hidrógeno tendremos oxígeno. Y reemplazamos, la masa en este caso es 186. La masa molar pasará a ser 32.00 y el número estequiométrico del oxígeno es un 1. El análisis dimensional es el mismo, así que el resultado se expresa en kilojulios de reacción. Así que lo único que hay que hacer es operar la aritmética. Entonces sería 186 por menos 572 sobre 32. El resultado de tres cifras significativas es de 3.32 por 10 elevado a la 3 negativo. Bueno, el negativo comienza a la izquierda, la potencia sí es positiva. Finalmente, tenemos la última pregunta. Vamos desde un gas al calor de reacción. Y lo voy a resolver por factor de conversión. Eso quiere decir que no voy a invocar el teorema de la ecuación de estado del gas ideal, porque eso sería resolverlo por teoremas de álgebra o combinar técnicas. Y esa no es la idea. La idea es resolverlo puramente por un factor de conversión. Así que hay que interpretar la ecuación de estado como si fuera un factor de conversión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Digamos que no tenemos acceso a la solución general que tenemos en la parte teórica. Lo que tenemos que analizar es que necesito el mol de la sustancia, que en este caso es hidrógeno, multiplicando, de forma tal que pueda escribir el mol de hidrógeno dividiendo y pueda plantear el ratio estequiométrico. En la ecuación de estado, o en la constante del gas ideal 0.08206, atmósfera litro vas multiplicando sobre mol Kelvin dividiendo. Por lo tanto, aquí necesito escribir la constante del gas ideal al revés. Mol de sustancia, o más precisamente un mol de sustancia multiplicado Kelvin de sustancia sobre el valor de la constante 0.08206 atmósfera gas por volumen gas. En ese punto ya tengo los moles para el ratio estequiométrico, pero necesito cancelar estos términos. Así que en el siguiente factor debo ubicar de forma inversa la atmósfera, o sea, la presión del sistema debe ir multiplicando una atmósfera. Y lo escribo como atmósfera gas. A su vez multiplicado por el volumen del sistema, que sería 2.0 por 10 a la 8 litros, que sería litros gas, sobre, necesito cancelar a este Kelvin, así que dividiendo necesitaré la temperatura, pero necesitaré hacerla en la conversión Clapeyron-Ragnall para poder expresar en unidades de Kelvin gas. En este punto ya se me cancelan las demás unidades y solo quedarían los moles de la sustancia multiplicando, con lo cual ya puedo escribir el ratio estequiométrico. Entonces será una mol de hidrógeno, bueno, moles de hidrógeno dividiendo y multiplicando moles de reacción. Por definición tenemos una mol de reacción y los moles de hidrógeno salen del número estequiométrico. En este caso es un 2. En este punto, ya que lo tengo en moles de reacción, puedo plantear la relación entre un mol de reacción y la cantidad de calor, que en este caso es menos 572 kilojulios de reacción. Con lo cual ya podríamos hacer el análisis dimensional, que quedaría de la siguiente manera. Mol de hidrógeno que multiplica, mol de hidrógeno que divide, atmósfera de hidrógeno que divide, atmósfera de hidrógeno que multiplica, litro de hidrógeno que divide, litro de hidrógeno que multiplica, Kelvin de hidrógeno que divide, Kelvin de hidrógeno que multiplica, mol de reacción que multiplica, mol de reacción que divide, se cancela. El resultado se expresa en kilojulios de reacción, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, ignorando los unos, pero teniendo en cuenta que este 1 de acá
y este 2 de acá me marcan las cifras significativas como 2. Así que comencemos. 2 por 10 elevado a la 8, muevo a la derecha, por menos 572 sobre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 25 más 273.15, cierra paréntesis, por 2 y ya estaría. Bueno, deberíamos haber cancelado también analíticamente este 2 que multiplica y este 2 que divide, pero ya que lo pasé por alto. El resultado a dos cifras significativas sería menos 2.3 y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10 elevado a la 8. Si no está seguro de esto, puede hacer lo siguiente. Digamos que sería este por 10 a la 8 lo que nos está fastidiando, así que paso este por 10 a la 8 a la respuesta directamente y vuelvo a operar, pero esta vez sí cancelo los dos, que multiplican y dividen. Eso me debe hacer más fácil el cálculo. Entonces, multiplicando, solo tendríamos 1 dividido entre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 25 más 273.15, cierra paréntesis. Creo que me falta algo. Sí, multiplicando tendríamos el menos 572. Menos 572. Ahora sí. El resultado es de menos 23.4. Lo cual ya es más fácil de solucionar. Para las cifras significativas solo tendría que mover la posición una vez a la izquierda y eso se sumaría a la potencia. Y el resultado es menos 2.34 por 10 elevado a la por 10 elevado a la 9 positivo kilojulios de reacción. Lo cual es una resolución mucho más segura en el sentido de que aritméticamente insertamos menos información y es más fácil de trazar en la calculadora. Entonces, con eso ya tenemos las respuestas por el método de los factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto empleando los teoremas de álgebra. Por teoremas vamos a resolver esto primero analíticamente y después numéricamente. En el primero nos piden calcular la cantidad de calor con la cantidad de sustancia, para lo cual vamos a emplear la definición de que el calor de la reacción arbitraria es igual a la cantidad de reacción que ocurrió multiplicado por el calor de reacción estándar. Y la cantidad de reacción, en este caso, la calculamos como el cociente entre la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Y este sería el teorema que se usa para resolver el primer escenario. El segundo y tercer escenario debemos calcular a través de la masa. Tomamos este mismo teorema y lo que hacemos es sustituir cantidad de sustancia por el cociente masa de la sustancia sobre la masa molar de la sustancia. Con lo cual ahí tenemos el teorema para resolver los puntos B y C. Para el último teorema tendríamos un gas en cualquier condición. Tomamos el primer teorema y sustituimos cantidad de sustancia por presión multiplicado volumen dividido entre RT. Pues recordemos que presión por volumen sobre RT es igual a la cantidad de sustancia en la ecuación de estado del gas ideal. Una vez que ya hemos resuelto analíticamente, simplemente es resolver la trivialidad. La cantidad de sustancia en el primero es de 1 mol. El número estequiométrico, bueno, voy a copiar esta ecuación química en cada uno de los ejercicios porque no quiero estar subiendo y bajando. Entonces, es moles de agua. El número estequiométrico del agua es un 2. Y la entalpía estándar o calor de la reacción estándar lo vamos a expresar en las siguientes unidades. Menos 572 kilojulios para la reacción estándar, por lo tanto, sobre mol. Este mol que estamos representando acá no es un mol de sustancia, sino que representa el mol de la reacción completa. En el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancela, por lo tanto el resultado se expresa en kilojulios, y kilojulios es unidad de calor de reacción. Por lo tanto, lo único que queda es
hacer la división aritmética, que nuevamente sería 286 negativo, lo cual indica una liberación de calor. En el siguiente escenario tendríamos la masa de la sustancia es 4.03 gramos. La sustancia es hidrógeno. El número estequiométrico del hidrógeno es un 2, que se encuentra acá. La masa molar del hidrógeno es 2.02 en unidades de gramo sobre mol. Y la entalpía de la reacción estándar es la misma que en el anterior, menos 572 kilojulios sobre mol. Entonces se cancela gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide una división, mol que divide. El resultado se expresa en kilojulios y sería operar esta aritmética. 2 por 2.02 es 4.04, así que el resultado es muy cercano. Aquí es donde nos daba 571 negativos kilojulios. En el siguiente escenario tendríamos la masa 186 gramos de oxígeno. El número estequiométrico del oxígeno no está dado, por lo tanto se asume que es un 1. Y como es un 1 en una multiplicación, lo puedo cancelar analíticamente. La masa molar en este caso es 32.00 en unidades de masa molar, es decir, gramos sobre mol. Y la entalpía es la entalpía de la reacción estándar, menos 572 kilojulios sobre mol. El análisis dimensional es el mismo que en el ejercicio anterior, por lo tanto el resultado se expresa en kilojulios. Y lo único que queda es operar esta aritmética, es decir, 186 por menos 572 sobre 32. El resultado es de menos 3.32 por 10 elevado a la 3. Finalmente, el último ejercicio, nos piden la presión de la sustancia, una atmósfera, el volumen de la sustancia, 2.0 por 10 elevado a la 8 litros, sobre el número estequiométrico, en este caso la sustancia es hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno tiene un número estequiométrico de 2, la constante del gas ideal 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura debe expresarse en Kelvin, así que hago la conversión Clausius-Clapeyron-Ragnall. Tomo el 25 y le sumo el 273.15 y expreso por arte de magia en kelvins, multiplicado por la entalpía de la reacción estándar, menos 572 kilojulios sobre mol. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente: atmósfera que multiplica, atmósfera que divide, litro que multiplica, litro que divide, Kelvin que divide una división, Kelvin que divide, mol que divide una división, mol que divide se cancela. El resultado, por lo tanto, se expresa en kilojulios. Como ya hicimos este ejercicio por otra técnica, ya vemos que aritméticamente hay dos cositas que debemos hacer. Cancelar 2 que multiplica y 2 que divide. Y este por 10 a la 8 lo mando directamente a la respuesta. Por lo tanto lo cancelo aquí para no tener que equivocarme ubicándolo en la calculadora. Por lo tanto únicamente tendríamos que operar esta aritmética. Menos 572 sobre, abre paréntesis, 0.08206 por, abre paréntesis, 25 más 273.15. El resultado es de menos 23.4. Muevo el punto coma decimal en una posición a la izquierda y sumo un valor positivo a la potencia, con lo que alcanzamos la respuesta de menos 2.34 por 10 elevado a la 9 kilojulios de calor, que es mucho calor. Bien, eso fue todo por el momento. La solución de problemas de calor de reacción, estequiometría de la reacción empleando teoremas o empleando factores de conversión, que aunque se llega a las mismas respuestas y se usan en esencia los mismos conceptos, los lenguajes matemáticos son marcadamente distintos. Así que hay que tener en cuenta cuándo se usa uno o cuándo se usa otro. ¿O cuál prefiere usted? Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video puede encontrar enlaces a más ejercicios en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olvide suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.